¿Qué tal amigos? ¿Qué tal hermanos? Reciban un cordial saludo en este su programa Reflexiones de la Biblia en tu canal BioChannel. Hoy vamos a estudiar el tema de la lección titulado Jesús, el Hijo Prometido. Bienvenidos. Habitualmente cuando nos ponemos a investigar acerca del plan de la salvación, normalmente tendemos a iniciar este plan desde la cruz. Pero el texto bíblico nos dice que el plan de la redención no fue una obra posterior a la creación. Antes de que Dios diseñara la creación de todos los seres vivos, de todo el universo, la deidad había presupuestado hacer un plan en el caso de que algunas de las inteligencias celestiales desertara. Luego, más adelante en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro nos va a decir que el Cordero, este Cordero que Juan presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que en el libro de Apocalipsis se presenta que los que no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde antes de la creación del mundo, estos pasajes nos indican que antes de la creación de Adán y de Eva ya Dios tenía un plan de salvación diseñado para ellos. Claro es que el diablo y sus ángeles no tuvieron un plan de redención. Lo único que ellos debían hacer era arrepentirse y volver a ocupar el sitial que Dios les hubiese entregado. Pero en el caso de Adán, que fue creado después que el pecado se había originado en el universo, para él sí había un plan de salvación en el caso de que fuese derrotado por el enemigo. Así que cuando en Génesis el capítulo 3 y el versículo 15 leemos que Dios le da a Adán y a Eva una promesa: y enemistad pondré entre ti y la mujer. Para muchos teólogos este versículo se constituye en el protoevangelio, es decir, en el primer evangelio que Dios le dio a la raza humana. Esto es importante. ¿Por qué? Porque desde el origen de la humanidad, desde el origen del pecado, ya Dios había diseñado un plan, un vehículo a través del cual el hombre pudiese ser salvo en el caso de que pecara. Y como efectivamente pecó, pues se activó inmediatamente este plan de la salvación. En la parte del domingo vamos a estudiar el tema titulado En estos postreros días. En estos postreros días. Importante, queridos, todos los autores bíblicos, todos los libros de la Biblia tienen un propósito escatológico. Cuando hablamos de escatológico, para beneficiar a aquellos que de pronto este término les resulte difícil de comprender, la escatología o lo escatológico está relacionado con los eventos finales de la historia de la humanidad. Así, de manera sencilla. Entonces, todos los libros de la Biblia, sin ningún tipo de diferenciación, apuntan a algo escatológico. ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita después del pecado. Y entonces, si Dios permitió que Moisés escribiera el Pentateuco, es porque en el Pentateuco hay algunos elementos que se cumplirán o apuntarán hacia el futuro, cuando Cristo ha de venir. Lo mismo ocurre con los libros poéticos, con los libros históricos. Cada uno de estos autores tiene un elemento escatológico dentro de sus escritos. En consecuencia, cuando Pablo le escribe a los hebreos, comienza con el capítulo 1 y el versículo 1 diciendo, en estos postreros días. ¿Qué es para Pablo los postreros días? No olvidemos que ya Pablo en Tesalonicenses, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4 y el versículo 13, él pensaba que Cristo iba a venir en los tiempos de él, pero se dio cuenta que no era así. No obstante, para Pablo, los postreros días son los días en los que él estaba viviendo. Y tiene razón, porque para los seres humanos no importa la generación que viva, si fue en la Edad Media, si fue en la Edad del Renacimiento o si será dentro de unos 20 años, si Jesús no ha venido, los postreros días son para ellos, porque ninguno de nosotros tiene garantizada la existencia. Esto es muy diciente para nosotros. ¿Por qué?
porque debemos entender que la naturaleza humana no tiene el control sobre su propia existencia. Hoy somos, mañana podemos no ser. Una persona se acuesta en la noche y a la mañana amanece muerta, porque el ser humano no tiene dominio sobre su vida, solo la tiene Dios. Entonces, para Pablo y para los oyentes o para los lectores de su carta, esta es una advertencia muy seria. Debemos prestarle atención porque estamos viviendo en los postreros días. Siguiendo con este contexto, en el segmento del lunes, el título es Dios nos ha hablado por el Hijo. Este es un tema muy interesante. Resulta que en el libro de Salmo, en el Salmo 19, se nos dice lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios y el universo o la expansión anuncia la obra de sus manos. Y se nos presenta algo muy interesante. El salmista dice allí que la voz de Dios sale por toda la tierra, pero que su voz no es oída. Esto es muy interesante. Pudiésemos sugerir que esto es una figura literaria dentro del contexto bíblico, que Dios está diciendo, yo hablo pero nadie me oye la voz. Y esto es muy fácil de comprender porque no existe un solo rincón del planeta Tierra donde la naturaleza no se encuentre presente. En esa línea de pensamiento, decimos entonces que Dios, tal como Pablo se lo está recordando a los hebreos, habló a los padres, a los pasados, a los antepasados de distintas formas. Una de las formas con las que Dios habla a los seres humanos es a través del libro de la naturaleza. No hay, vuelvo y repito, un solo lugar en el planeta Tierra donde la naturaleza, no importa el tipo de naturaleza que haya, no exista. Hay árboles, hay animales, hay aves, está el sol, está el cielo, está el agua, está la tierra, están las plantas. De todo, en todo vamos a encontrar en cualquier lugar del planeta Tierra. Ahora bien, además de la naturaleza, a la que vamos a llamar la revelación pictórica, también tenemos el lenguaje oral. Ese lenguaje oral que es el que Dios utilizó para transmitir su palabra directamente de Él hacia una persona. Tenemos también el lenguaje virtual, que es el lenguaje a través del cual Dios habla a los profetas por medio de visiones y de sueños. Lo que los profetas ven es virtual, no existe en la realidad, solo existe en su mente porque Dios se lo coloca allí. Y por último vamos a tener el lenguaje encarnado que es Cristo. Por eso el autor de la lección nos dice que Dios nos ha hablado por el Hijo. ¿Cuánto dice Jesús de Dios en su encarnación? Cuando Felipe le preguntó, cuando Tomás le pregunta, cuando los discípulos le preguntan, muéstranos al Padre, Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, para dejar a Felipe de lado, porque eso también es para nosotros. Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y aún no me han visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús es la máxima revelación de Dios, es Dios encarnado, es mirar cómo actúa Dios en vivo y en directo, separado del cielo. Dios está aquí con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Aquí mismo tuvimos la experiencia de tener a Dios encarnado viviendo en medio de nosotros. Por eso Jesús es la máxima expresión de la revelación divina. Continuando con el tema, seguimos con el día martes. Es el resplandor de la gloria de Dios. La Biblia es clara al decir que el único que tiene gloria en sí mismo, que tiene una gloria inherente, es Dios. Y el profeta Isaías también dice que Dios no le presta su gloria a nadie. Pero cuando Pablo se refiere a Jesús, Pablo dice que Jesús es la gloria misma, la misma esencia de su sustancia. Aquí hay un contenido muy interesante, hermanos. Resulta que en el idioma griego, aunque no es muy habitual que lo leamos, es importante tener algunas nociones de este idioma que, aunque está muerto, es importante que lo conozcamos hasta donde nos sea posible, porque nos ayudará a comprender un poco más el texto bíblico. En Hebreos capítulo 1 y el versículo 1, Pablo utiliza una expresión que es carácter o carácter. De esa palabra o vocablo griego se traduce imprenta. Imagínate tú que tú tomas un pedazo de plastilina aplanadito y tienes en tu otra mano un sello. El sello tú lo imprimes en la plastilina y lo que queda impreso corresponde exactamente a la imagen que estaba en el sello.
Eso es más o menos lo que Pablo quiere indicar acerca de la naturaleza de Jesús. A sus lectores, Pablo les quiere hacer énfasis, como a nosotros también, de que Jesús es plena y absolutamente Dios, aunque se encarnó, porque él está utilizando esa figura de la imprenta, así como el tipo, o sea, el sello, al plasmarse en la plastilina, deja exactamente el mismo relieve, así Jesús es exactamente igual a Dios. El énfasis de Pablo es decir, Jesús es igual a Dios. No hay para Pablo ninguna zona gris. Para Pablo no existen zonas dubitativas. Él no pone en tela de duda de que Jesús es absolutamente divino, como desafortunadamente estamos viendo que existen algunas tendencias y teorías dentro de nuestra iglesia y fuera de la misma para tratar de decir que Jesús no es Dios. Esto es obra del enemigo, tratar de desvirtuar la naturaleza divina del Hijo de Dios. Continuando con el tema, en el día miércoles tenemos el título Por quien hizo el universo. Este es un tema magistral y Pablo lo toca de una manera estupenda. Él dice que todo lo que existe en el universo fue creado por el Hijo. Esto está en perfecta armonía con lo que dice Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Todo fue creado por medio de Dios, de Jesús. Todo fue creado por medio de Jesús. Pero algunas personas se preguntarán, bueno, pero ¿no dice la Biblia que Dios es el creador? Sí, queridos, yo voy a proponerte esto, pero esta proposición no significa que sea lo más acertado. Son intentos humanos de tratar de entender un poco el accionar divino, pero allí va. Hay quienes han dicho que el Padre diseñó todo lo que iba a existir. Él lo concibió en su mente. Luego el Hijo, que también es Dios y que comparte con Dios su misma mentalidad, al ver el diseño, ahora el Hijo ejecuta la obra de ese diseño. Y lo que estaba diseñado en la mente del Padre, el Hijo lo ejecuta y viene a la existencia. Ahora participa el Espíritu Santo como agente vivificador. Va a vivificar lo que deba ser vivificado. Como Dios creó seres racionales, libres, a esos seres racionales el Espíritu Santo es quien les va a dar finalmente también la chispa de vida. Es lo que encontramos reflejado allá en el libro de Génesis, cuando Dios crea a Adán y luego que lo ha creado, insufla en su nariz aliento de vida. Este aliento de vida, que es el mismo espíritu que sale de la boca de Dios, es una forma de aglutinar, de mezclar la existencia de estos seres, y que la Biblia no se da mucha prisa en demostrar la existencia de tres, simplemente los da por sentado. Entonces, ¿quién creó todas las cosas? Pues simplemente la hizo Jesús. Y Pablo hace énfasis otra vez a sus lectores originales de que Jesús es el único y verdadero creador del cielo y de la tierra. Apreciados hermanos, algo que vale la pena recalcar es que Dios no ha dejado de ser creador. ¿O tú crees que si Dios tiene esa capacidad creadora, quién se la puede limitar? Aquí me queda por decirte algo, para que tú lo medites, para que tú lo pienses. Dicen los astrónomos que el universo se expande constantemente, que el universo se expande. Yo me pregunto, si Dios es el creador de todo el universo, y si el universo, según el concepto de los científicos que lo ven y lo perciben, se está expandiendo, ¿no te sugiere esto de que Dios puede seguir creando? Y de no ser así, que los científicos lo digan, ¿quién puede impedir que Dios siga creando? Pregúntate tú eso nomás. El siguiente tópico tiene que ver con yo te he engendrado hoy. Este es un tema un poco complejo. Resulta que hay quienes dicen que Jesús fue creado por Dios, que Él es el primer acto creativo de Dios, que es su primera creación. La Biblia no te permite decir esto, aunque en el libro de Hebreos Pablo está diciendo que Dios engendra a Jesús, hay que entenderlo en este sentido, querido. Antes de que existiese el ser humano, antes de que existiese el hombre, antes de que existiesen los ángeles y los seres de otros planetas, la deidad ya existía. La deidad ya existía.
Y la deidad, según la Biblia, está conformada por el que así se autodenomina y se autorrevela en la Biblia como Padre, el que se autorrevela en la Biblia como el Hijo y el que se autorrevela en la Biblia como el Espíritu Santo. Son tres seres completamente diferentes en cuanto a su existencia. No deriva una de la otra, pero los tres tienen la misma consubstancialidad. Algunos han dicho, ¿cómo es posible esto de que haya un Dios conformado por tres personas? Yo te lo intentaré explicar de la siguiente manera. ¿Cuántas naturalezas humanas conoces tú existen en la Tierra? Entiende bien, yo no te estoy preguntando cuántos seres humanos, te estoy diciendo cuántas naturalezas humanas crees tú que hay en el planeta Tierra. ¿Cuál sería la respuesta? Solo una naturaleza humana hay en la Tierra, pero ¿cuántos seres conforman esa naturaleza humana? Miles de millones. Entonces, ¿cómo es posible que sí seamos capaces de entender que miles de millones de seres conforman una sola naturaleza y nos resulta difícil de entender que tres seres que tienen la misma naturaleza conforman una deidad? Así que en la Biblia se nos presenta de que Jesús no es creado por Dios. Ahora bien, si vamos estrictamente a la realidad, el segundo ser de la deidad, la segunda persona de la deidad, no se llama Jesús. Se llamó Jesús cuando llegó a la existencia. Entonces, técnicamente hablando, ese ser llamado Jesús, que está conformado o constituido por dos naturalezas antagónicas, la humana y la divina, llegó a existir cuando es engendrado en el vientre de María. Antes de esa conversión genética, antes de esa actividad divina de introducir la vitalidad, la divinidad en el óvulo de María, ya ese ser existía. Ese ser ya existía. Por lo tanto, técnicamente hablando, la expresión yo te he engendrado hoy tendría sentido si y solo si lo asumimos de que Jesús, ese ser de doble naturaleza, comenzó su existencia cuando es engendrado en el vientre de María. Antes Jesús no existía con doble naturaleza, sino con una sola naturaleza. Es importante, mi querido oyente y lector, y hasta lector también, que escuches y entiendas este asunto. Ya para finalizar, como una especie de resumen, yo te propondría lo siguiente. El propósito de la primera venida de Jesús es claro. Hay tres grandes propósitos. En primer lugar, cuando Cristo vino a este planeta Tierra, la mayoría de nosotros creemos que Él vino fue a salvar a la raza humana. No, queridos, Cristo no vino meramente a salvar un pequeño planeta. Él no vino meramente a eso. Cristo vino a vindicar, vino a poner en relieve el verdadero carácter de Dios que había sido tergiversado por Satanás. Así que ese es el primer propósito de la venida de Jesús aquí a este planeta Tierra en su primera venida, vindicar el carácter del Padre. En segundo lugar, demostrarle al universo y demostrarle al mismo Satanás que Adán, tal cual como fue creado en el Edén, si se hubiese mantenido fiel y agarrado de la mano de Dios y en obediencia, él estaba en capacidad de obedecer a Dios, de soportar cualquier prueba. Y la evidencia está en que Jesús vino 4000 años después que la raza humana se había degenerado en gran manera. Él vino y con esa, entre comillas, ventaja que le dio a Satanás, enfrentó el pecado. Siempre se mantuvo en estrecha armonía con Dios. Y le demostró al universo y le demostró a Satanás que el hombre sí podía vencer si se mantenía unido a Dios. En tercer lugar, es la tercera característica o el tercer propósito de la venida de Jesús, es recuperar la representación que se había perdido. ¿Qué pasó cuando Adán peca? Cuando Adán peca, él le entrega a Lucifer la carta como representante del planeta Tierra. Y desde la caída de nuestros primeros padres hasta la cruz del Calvario, el único representante en los concilios celestiales del planeta Tierra era Satanás.
¿Tú te imaginas semejante joyita a la que nos representaba? Así que con la venida de Cristo, Cristo recupera la representación del hombre delante de los concilios celestiales. Y cuando Cristo vuelva por segunda vez, le devolverá a Adán como representante de la raza humana ese derecho que Dios le había entregado de ser el representante de la tierra delante de los concilios celestiales. Permita Dios que en el estudio de esta semana seamos altamente beneficiados, que podamos ser humildes para acercarnos al texto bíblico como un niño que está deseoso de ser enseñado y de conocer cada vez más. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones.